Muy buenas tardes para todos. Es un gusto volvernos a encontrar. Reciban un cálido saludo de parte de MIOS, Fundación Colombiana para Distrofia Muscular y otras enfermedades neuromusculares. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado a este webinar Ataxia de Friedreichs. Antes de iniciar, quiero recordarles que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y también vía Facebook Live. En los últimos 10 minutos de nuestra charla se activará el chat tanto de nuestro Zoom y en Facebook Live la cajita para que puedan hacer sus preguntas y resolvamos todas sus inquietudes y dudas al respecto. De esta forma, nuestra conferencista al finalizar la charla va a despejar todas nuestras dudas. Así las cosas, quiero darle la bienvenida a la doctora Sandra Milena Castelar Leones, quien será nuestra conferencista el día de hoy. La doctora Sandra es especialista en medicina física y rehabilitación de la Junta de Enfermedades Neuromusculares del Hospital Universitario Nacional de Colombia, Biotech. Bienvenida, doctora Sandra, y agradecemos inmensamente acompañarnos este día y brindarnos toda la información al respecto. Por favor, adelante y muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto para las personas que no me conocen, para las que me conocen también, un saludo. Eh, Agradezco nuevamente a la Fundación por esta invitación. Bueno, todos los que me conocen saben que a mí me apasionan pues estos temas y gracias por estar aquí. Vamos a compartir la presentación del día de hoy. Ok, ahora sí. Bueno, ¿me confirmas que se ve la presentación, por favor? Perfecto, ya la estamos viendo. Bueno, como dijo María Alejandra, hoy vamos a abordar este tema, ataxia de Friedreich, una condición en salud, una patología poco frecuente, pero que puede producir marcada discapacidad y pues la idea es que tengamos unas bases de conocimiento con relación a esta condición. No tengo ningún conflicto de interés para realizar esta conferencia. Y quiero iniciar refiriendo que la ataxia de Friedreich es un trastorno neurológico que es degenerativo, que es progresivo, que tiene una etiología hereditaria, no es algo que se coma, que se consuma o que se deje de hacer, realmente es una patología de origen genético que se produce por unas alteraciones en un gen que se llama el gen de la frataxina. La prevalencia de esta enfermedad es de 1 a 20.000 a 1 en 50.000 habitantes, entonces es por esto que está dentro del grupo de enfermedades raras o huérfanas a nivel mundial, porque es una enfermedad de baja prevalencia. Pero conocemos ya bastante acerca de esta enfermedad y una de las situaciones es que es una condición de origen hereditario y que tiende a la progresión. Una ataxia es un trastorno motor que se caracteriza por falta de coordinación en la forma de realizar los movimientos voluntarios y esta falta de coordinación altera la velocidad y la precisión de dichos movimientos. La ataxia podemos observarla como alteraciones en la marcha. Las personas tienden a caminar con fallas de equilibrio, tambaleantes, con alto riesgo de caerse, se les dificulta caminar por una línea, por ejemplo. También hay alteraciones en las extremidades para hacer de manera precisa, alcanzar un punto, por ejemplo, hacer una labor. Existen alteraciones en los ojos, en los pacientes con ataxia, con unos movimientos involuntarios que llamamos nistagmus, y también hay alteraciones del habla. Las personas tienden unas dificultades, sobre todo para pronunciar algunas palabras, porque presentan un trastorno, un síntoma, un signo que le llamamos disartria, que es ese arrastre de las palabras. Entonces, como pueden ver, la ataxia es un trastorno motor en sí que compromete, digamos que varios dominios corporales y no es solo la alteración de la marcha, que es una de las confusiones a veces de algunos profesionales de la salud, pacientes o familiares, que ataxia es igual a alteración para caminar. No, la alteración para caminar es una de
las características de los pacientes con ataxia, pero hay pacientes que no caminan y sin embargo tienen ataxia, porque es más una falta de coordinación de movimientos voluntarios. Los pacientes que tienen esta ataxia, que es la ataxia de Friedreich, que como les dije es una ataxia de origen genético en relación al gen de la frataxina, realmente se caracterizan porque tienen un trastorno multisistémico. Este trastorno afecta el cerebelo, afecta los nervios periféricos, puede producir alteraciones musculoesqueléticas como escoliosis, algunas alteraciones en los pies que les llamamos pies cabos, alteraciones a nivel cardíaco con arritmias, cardiomiopatías. También hay una alteración desde el punto de vista metabólico en el páncreas, haciendo a los pacientes con mayor riesgo de hacer, por ejemplo, diabetes. También estos pacientes tienen alteraciones auditivas, haciendo hipoacusias, es decir, dificultades para escuchar, trastornos visuales, baja visión. Entonces, como ven, no es solo la alteración motora, no es solo la ataxia. Digamos que la ataxia es la característica principal y por eso pues la llamamos ataxia de Friedreich, pero es realmente una condición multisistémica que va más allá de lo motor, involucrando también la parte neurosensorial, la parte endocrina, la parte cardíaca, la parte de los nervios periféricos. ¿Por qué se caracteriza esta condición, ataxia de Friedreich? Porque los síntomas usualmente inician ya en niños entre 10 y 16 años. La mayoría de los pacientes realmente inician estos síntomas durante la adolescencia, algunos un poquito lo inician más tardía, pero pues a nivel general esta es como que la edad de inicio de los síntomas. Niños así pequeñitos, 3, 4 añitos, pues no es frecuente que veamos que los síntomas inicien a esa edad. ¿Qué tienen estos pacientes como sintomatología? La ataxia, que ya escribí, la cual es progresiva, es decir, que a medida que pasa el tiempo tiende a haber más síntomas, pero los pacientes con esta condición también presentan debilidad muscular y lo refieren en la consulta, en las juntas médicas, en las sesiones de terapias, en las citas con neurología, fisiatría, genética, que se sienten débiles. Adicionalmente, como lo referí, tienen la disartria, esa dificultad para hablar. Hablan como los pacientes a veces dicen, tengo la lengua empelotada. O sea, hablan así con una dificultad. Pueden tener alteraciones para comer. Los pacientes suelen referir que sienten atoramientos con algunos alimentos, con sólidos, con líquidos, que el alimento como que no les pasa bien, que se les atora o tosen cuando comen o les cambia la voz al comer. Eso es porque pueden tener disfagia, pues asociado pues a esta condición neurológica. Cuando los médicos los examinamos, observamos que los pacientes no tienen reflejos musculotendinosos. Cuando usamos el martillo, pues usualmente hay un salto, digamos así, de las extremidades. Estos pacientes tienen esos reflejos disminuidos. Sin embargo, tienen un signo que es un signo patológico, donde le cogemos el piecito al paciente y le hacemos un estímulo y los piecitos, los dedos hacen como un abanico. Nosotros le llamamos el signo de Babinski. Adicionalmente tienen escoliosis, es decir, desviación de la columna, tienen los pies cabos, es decir, el arco del pie está muy pronunciado. Pueden tener miocardiopatía y los pacientes lo refieren como que les falta el aire para respirar, a veces sienten opresión, sienten una sensación como de gano, de fatiga, pronto asociados por problemas cardíacos que se ven en este tipo de ataxia. Los pacientes pueden tener diabetes mellitus, es decir, alteraciones con la glucosa, teniendo pues niveles de glucosa en la sangre elevada. Suelen tener hipoacusia, es decir, dificultad para escuchar, hay que hablarles muy fuerte para que los pacientes escuchen. Pérdida visual, comienzan a ver menos cada vez y pueden tener y suelen tener neuropatía sensitiva, es decir, los nervios del cuerpo, los nervios sensitivos, que son los nervios que llevan la sensibilidad, suelen estar alterados. Entonces, si un paciente tiene estos síntomas, ataxia progresiva, debilidad, disartria, alteraciones para comer, arreflexia, el signo de Babinski, escoliosis, pies cabos, miocardiopatías, diabetes, hipoacusia, pérdida visual, una neuropatía sensitiva, los médicos solemos pensar como diagnóstico la ataxia de Friedreich.
Van a observar que en algunos pacientes se les hace el estudio electrodiagnóstico, es decir, se les hace electromiografía y neuroconducción, donde básicamente les colocamos un estímulo a los pacientes de tipo eléctrico, como un corrientazo y unas agujitas, como digamos que panel del diagnóstico para esta condición. Y lo que vamos a observar en estos estudios es que los nervios sensitivos no tienen respuesta. Esto es lo que nos dice que el paciente tiene una neuropatía sensitiva, asociado pues a la ataxia de Friedreich, como ya lo referí. Los nervios motores están bien en estos pacientes y la electromiografía, es decir, el examen de las agujitas, está normal. Entonces, el electrodiagnóstico es posible que se le hagan a la mayoría o a todos los pacientes con ataxia de Friedreich, buscando estos hallazgos que sustenten más pues el diagnóstico. Pero el diagnóstico definitivo, al ser una enfermedad genética, se hace con estudios genéticos a través de unas pruebas especiales, como estas que observamos aquí, PCR y Sutter Blot, que son unas pruebas genéticas que captan las expansiones de las tripletas que producen la ataxia de Friedreich. Entonces, si bien nosotros los médicos nos guiamos por lo que nos dicen ustedes los pacientes, por lo que vemos al examen físico, por los exámenes de electromiografía y neuroconducción, pues finalmente para confirmar la enfermedad tendremos que hacer este tipo de exámenes genéticos. Este es un ejemplo de cómo es el resultado de un paciente que tiene esta condición de salud. Básicamente nos van a decir los estudios que ya les referí, PCR, Sutter-Blot, del gen de la frataxina, que hay expansiones repetidas de una partecita del gen y nos van a decir que el paciente tiene una ataxia de Friedreich. Una vez se hace el diagnóstico, quiero que sepan, pacientes, familiares y médicos que estén conectados, se viene un seguimiento estricto a diferentes niveles, en diferentes dominios, porque como ya referí, la condición de salud pues produce alteraciones a diferentes niveles porque es una enfermedad multisistémica. Entonces, ¿qué van a observar ustedes? De que los pacientes de manera periódica, por lo menos una vez al año, incluso de manera más seguida, si hay alteraciones, hay que hacerles estudios cardíacos como electrocardiograma, un holter cardíaco, hay que hacerles ecocardiograma, incluso algunos resonancia cardíaca, buscando el seguimiento del corazón, porque como ya lo referí, esta condición puede producir patología cardíaca. Adicionalmente, hay que hacer estudios ventilatorios porque por la debilidad generalizada también de los músculos ventilatorios se van a producir ciertos síntomas. Entonces, ustedes van a ver pacientes, familiares, médicos, todos los que están conectados, que hay que hacer de manera periódica espirometría, PIN y PEN, buscando cómo están la fuerza de esos músculos, polisonografía para ver si hay un síndrome de apnea, por ejemplo. Hay que hacer también un perfil metabólico, que son unos exámenes de sangre donde se involucre la glicemia, la hemoglobina glicosilada, buscando las alteraciones que ya les referí a nivel de la diabetes. Un perfil hormonal, tanto a mujeres para hombres, porque pueden producirse alteraciones hormonales en esta condición, testosterona, estrógenos, de manera periódica también van a ver que nos toca hacer perfiles hormonales. Hay que hacer una evaluación ocular por un oftalmólogo, incluso exámenes oculares especiales como el retinograma para verificar cómo está toda la visión de estos pacientes. Hay que hacer evaluación auditiva, interrogar al paciente si está escuchando bien, qué tal nos está escuchando durante la consulta, pero también van a tener que hacerle estudios auditivos como audiometría, potenciales evocados auditivos, logoaudiometría, impedanciometría, verificando la audición del paciente que a veces puede pasar desapercibida como un problemita que no se detecta mucho. Hay que hacer panorámica de columna, como ya lo referí, pacientes, familiares, profesionales de la salud. Esta enfermedad se acompaña de escoliosis, es decir, desviación de la columna, y hay que estar evaluando la columna y ver cómo están esos ángulos.
Algunos pacientes, como les referí, pueden hacer trastornos de deglución, atorándose para comer ciertos alimentos. Habrá que hacerles un estudio que se llama cine de deglución, sobre todo, para verificar cómo está el consumo de alimentos y verificar pues, que sea una deglución segura. Y también dentro del plan de seguimiento hay que hacer evaluaciones funcionales de manera objetiva que tenemos para ataxia, para verificar cómo está esa parte motora, de precisión, de equilibrio, de marcha. Usualmente las hacemos cada 6 meses. Hablando particularmente de las evaluaciones funcionales, porque pues, son de mi área totalmente, el área de fisiatría y de todo el equipo de rehabilitación, estas son las escalas que más utilizamos para ustedes, pacientes, familiares, profesionales de la salud, en los pacientes con ataxia de Friedreich. Utilizamos estas escalas especiales que se llaman ICARS, escala SARA o escala FARS o escala MFARS, donde básicamente a través de varias pruebas motoras repartidas en dominios, evaluamos la marcha, la postura, el trastorno del habla, las alteraciones oculares, la coordinación, la estabilidad. ¿Qué podemos referir de estas escalas? Pues que son varias, que son pertinentes y entre más alto sea el puntaje de estas escalas, más grado de ataxia hay. Entonces, entre más alto es el puntaje, digamos que hay mayor compromiso. Cuando hay en instituciones, pues que estas escalas no están estandarizadas porque no están repartidas en toda Colombia. Yo sé que aquí hay pacientes pues de varias partes del país. Es posible que no les hagan estas escalas como tal, pero que sí que se les haga unas evaluaciones como el test de marcha en 6 minutos. A veces lo que se les coloca es hacer una prueba de caja y cubos, pasar cubitos por un equipo o colocar unos palitos en un dispositivo, prueba que le llamamos prueba de 9 hoyos. También son escalas útiles que nos dan un indicio de cómo está el paciente y podemos hacerle también seguimiento con este tipo de pruebas si no están las escalas así como grandes instauradas. El tratamiento de esta condición de salud es un tratamiento donde no solo puede estar un solo médico, se necesitan varios médicos, varios profesionales de la salud, incluso que no son médicos, para manejar estos pacientes de una manera integral. Es importante el neurólogo, el genetista, el neumólogo, el cardiólogo, nosotros los fisiatras, el endocrinólogo, el ortopedista, el nutricionista, todo el equipo de rehabilitación, terapia física, ocupacional, fonoaudiología, apoyo emocional que requieren muchos pacientes, trabajo social, por ejemplo, y otros profesionales en la salud que van a hacer todo lo posible para evaluar los dominios, hacer manejo donde haya alteración y pues dar el mejor manejo al paciente y que esté lo mejor posible. Particularmente de rehabilitación, que es pues mi área como fisiatra, ¿qué le manejamos a los pacientes con ataxia de Friedreich? En las sesiones de terapia física, por ejemplo, y todo lo que corresponde a rehabilitación física, manejamos lo que es la flexibilidad de esas articulaciones, de esos tendones, de esos músculos, manejamos la coordinación, manejamos pruebas de equilibrio, tanto en pacientes que pueden caminar, están de pie, en plataformas, como se muestra en la fotografía, también equilibrio, de pronto en pacientes que han dejado de caminar a causa de la enfermedad. Manejamos propiocepción, como les dije, tiene un componente de neuropatía sensitiva, la propiocepción se ve alterada, también le manejamos esto en terapia física. Los pacientes también, como los referí, tienen debilidad, comenzamos a hacer fortalecimiento con unas bandas de varios colores o con pesas, por ejemplo. Entonces hay mucho para hacer en las sesiones de terapia física con el fin, pues, de mejorar la parte funcional motora de los pacientes con ataxia de Friedreich. Un punto muy importante dentro de ese programa de rehabilitación física es la realización de ejercicio aeróbico. El ejercicio es de las mejores cosas que hay en el mundo, eso es mejor que ganarse un baloto, porque el ejercicio tiene beneficios a diferentes niveles en las personas sanas, en todos los seres humanos y pues también mucho en las personas que tienen alguna condición de salud como esta condición.
Particularmente en los pacientes con ataxia de Friedreich, el ejercicio ha demostrado mejorar la capacidad aeróbica, es decir, esa capacidad que tenemos para respirar, para hacer las actividades, para caminar, para subir y bajar escaleras, por ejemplo, que se ve comprometidos en ellos. Entonces hay que hacer ejercicio. También beneficios cardiovasculares, pues como lo referí, estos pacientes pues, pueden tener alteraciones cardíacas. Hacer ejercicio pues va a mantener también ejercitado ese corazón y la alteración pues cardíaca pues, va a ser menor. Van a mejorar la fatiga, los pacientes con ataxia de Friedreich pueden tener fatiga, o sea, se cansan, una actividad pequeña los agota, los cansa, sé que se sienten muy cansados, agotados, sin energía, y el ejercicio pues es una de las actividades que mejora la fatiga en estos pacientes. La intensidad del ejercicio, les refiero que debe ser un ejercicio de moderada intensidad, o sea, no es hacer ejercicio como para ir a un gimnasio y sudar la gota gorda que nunca se ha sudado en la vida. No, señor, eso puede ser contraproducente, puede lesionar. En un paciente con una cardiopatía puede ser peligroso. El ejercicio tiene que ser moderado. Es decir, hay que buscar un equilibrio en que no sea levecito, en que casi no se haga nada, pero no severo tampoco en que vaya a lesionar. Y lo ideal es que el ejercicio se haga 3 a 5 veces por semana. No hacemos ejercicio 7 veces a la semana, hay riesgo de lesiones. De 3 a 5 veces a la semana se hace el plan de ejercicios. ¿Qué les recomiendo yo, pacientes, familiares y todos los conectados? Que el ejercicio se incorpore en la vida del día a día bajo una rutina, que se le dé un horario establecido y un tiempo establecido para el ejercicio. Así como hay una rutina para despertarse, desayunar, bañarse, salir al trabajo, hacer esto, regresar, así se debe incorporar en unos días específicos, en un horario, que ese sea la hora de hacer ejercicio. Porque si se deja, lo hago después, que cuando venga del trabajo, que más lueguito, que cuando haga tal cosa, no se incorpora, no haya adherencia. Por eso hay que planificar el ejercicio y dejarlo en nuestra rutina para realmente estar adheridos y poderlos hacer. Y la mayoría del ejercicio realmente se hace de manera independiente, se hace en casa, obviamente una parte se hace guiada en una institución de salud, se enseñan a los pacientes, pero el ejercicio debe ser de por vida y no de por vida. Vamos a estar en un centro de salud, en un gimnasio de terapias, hace parte de los compromisos que adoptamos, aprender a hacer ejercicio y hacerlo. Desde el punto de vista de rehabilitación ocupacional, lo que hacemos es todo un programa de estimulación para mejorar los agarres, para mejorar las pinzas, para maximizar la independencia, por ejemplo, con la incoordinación, la debilidad. Tenemos, digamos que varios dispositivos en el mercado de bajo costo que podemos utilizar para continuar con esa funcionalidad de las manos, como los vemos allí en la fotografía, y orientamos todas las modificaciones que se deben hacer en el hogar y en el trabajo para maximizar la independencia, por ejemplo, colocar unas barras en el baño para que el paciente pues, pueda utilizar el baño de manera segura o adaptar rampas, ese tipo de cosas también los evaluamos desde la rehabilitación ocupacional. Con relación a la rehabilitación de la comunicación, uno de los mayores objetivos es mantener el habla que podamos entender, que la persona pueda seguirse comunicando a través de unos ejercicios y unas estrategias compensatorias para que siga ese lenguaje verbal oral como el que yo estoy haciendo ahora y que pues la mayoría de las personas puedan entenderlas, tanto conocidos como desconocidos. Unas estrategias, por ejemplo, para las pacientes con ataxia de Friedreich y que tienen esa disartria es cambiar algunas palabras. Por ejemplo, la palabra carro es una palabra un poco difícil de realizar para un paciente que tiene disartria. Entonces no digamos carro, sino que digamos un sinónimo como auto, que es una palabra pues más sencilla. Este es uno de los ejemplos de lo que hacemos desde rehabilitación de la comunicación en los pacientes. Hay muchas más estrategias compensatorias. También utilizamos de pronto cuando ya el habla está muy comprometida, no se puede hablar tanto, la otra persona no entiende. Usamos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, por ejemplo, la persona puede escribir, hay aplicaciones que pasan el texto que se escribe a voz y
eso ayuda a que la persona siga comunicando sus deseos, sus necesidades, lo que quiere, sin necesidad de hablar, por ejemplo. También desde rehabilitación de la comunicación están descritos los dispositivos de modulación de frecuencia, que son unos dispositivos que se utilizan para modular las frecuencias en las que se escucha y mejorar esa condición de hipoacusia. También desde acá de rehabilitación, hacemos la parte de rehabilitación de la deglución, como yo les referí, los pacientes pueden tener atoramientos, dificultad para el consumo de algunos alimentos y desde la deglución hacemos algunas maniobras compensatorias, modificamos la dieta de pronto con espesantes o de pronto dietas blandas, cuando por ejemplo hay una dificultad para tomar líquidos, pues los espesamos con espesantes artificiales, con maicena, con harina, con avena en hojuelas, lo que exista para que el paciente pueda deglutir mejor y mantenerse hidratado. Y también desde terapia miofuncional, que están a cargo de las profesionales en fonoaudiología, se hacen una cantidad de ejercicios a nivel facial, a nivel de garganta, para que el paciente pueda pasar bien los alimentos, disminuyamos riesgos de broncoaspiraciones, por ejemplo. Entonces, miren todo lo que tenemos para hacer de rehabilitación física, ocupacional, fonoaudiología, comunicación, deglución. También hace parte de la rehabilitación las ayudas técnicas para la marcha, como por ejemplo los caminadores que funcionan en algunos pacientes con ataxia, cuando se están cayendo, cuando hay mucha inestabilidad, un caminador firme, con rueditas anteriores, con recatones posteriores, por ejemplo, nos pueden ayudar a caminar, mantener esa independencia en la movilidad. Los bastones, les refiero que los bastones pueden utilizarse en los pacientes con ataxia, sí, de pronto en las fases agudas, donde no hay tanta ataxia, donde el equilibrio no está tan comprometido, pero ya en situaciones ya más marcadas, donde la ataxia es mucha, los bastones realmente no nos funcionan tanto, nos funcionan un poquito más los caminadores. Y también cuando algunos pacientes han dejado de caminar, porque eso puede suceder en el contexto de la progresión de la enfermedad, las sillas de ruedas motorizadas, sobre todo, pues son una ayuda para mantener el buen posicionamiento y mantener la movilidad independiente. Los pacientes con ataxia de Friedreich, por mi experiencia, no son tan buenos propulsando sillas de ruedas, es decir, manejando las de las ruedas solitas, porque la incoordinación hace mucho de que se les vaya el tronco hacia un lado y puedan caerse de la silla. Algunos lo logran, claro que sí, en algunas etapas de la enfermedad inclusive, pero pues hay pacientes un poquito más, ya un poquito más comprometidos en que no pueden propulsar y pues a veces requieren son sistemas motorizados. Las complicaciones musculoesqueléticas, es decir, lo que es el pie cabo y sobre todo la escoliosis, eso hay que hacerle un seguimiento. Algunos pacientes hay que hacerle cirugía de columna porque las escoliosis, que a veces son severas en estos pacientes, pues pueden producir mayor alteración cardíaca y ventilatoria. Entonces va a ser necesario operarlos de la columna para tratar de alinear la columna, pues que se puedan seguir expandiendo esos pulmones y siga teniendo espacio ese corazón para latir. Usualmente se operan cuando las curvas son mayores a 50 grados. Eso lo sabemos porque se hacen las radiografías, por eso hacen parte del seguimiento. O cuando progresa mucho la curva en un tiempo muy poquito y la curva se está haciendo cada vez y cada vez más grande. Con relación a las ortesis, es decir, lo que son los corsés, que llaman pues así los pacientes, los familiares, digamos que no hay estudios así grandes, buenos en la literatura que nos garanticen de que las ortesis funcionan en este tipo de pacientes, en que van a disminuir la progresión de la escoliosis, de que el pronóstico de la escoliosis mejore. No tenemos esa información muy clara ni contundente, pero miren que las guías de manejo dicen que se pueden utilizar sobre todo en niños pequeños, en pacientes que las curvas no son muy grandes, como que para retrasar el momento de las cirugías. Eso con relación a todo lo que hacemos en rehabilitación, y miren que esto es una partecita de lo que les muestro por cuestiones de tiempo, pero hay mucho, mucho para hacer en rehabilitación con los pacientes con ataxia de Friedreich.
Con relación a los medicamentos, hay medicamentos modificadores de la patología, sí, están descritos en la literatura, hay varios medicamentos, unos están en estudios, otros han sido aprobados en otros países, como la omaveloxona, la vatiquinona. Estos medicamentos no están en Colombia, no los tenemos aprobados acá, no tenemos experiencia aún de estos medicamentos acá. Em, Algunos, como les digo, todavía están en investigación, ni siquiera aprobados en ningún país, pero lo que quiero referir con esto es que se está estudiando la ataxia de Friedreich, se está viendo qué medicamentos pueden cambiar realmente, modificar la condición en salud en beneficio de los pacientes. Pues ahorita en Colombia no los tenemos, estamos atentos, hay que esperar, hay que tener mucha prudencia, pero pues es una buena noticia saber que se está investigando acerca de esta condición y cómo podemos mejorarla cada día. Importante, pacientes, familiares, profesionales, es que se requiere una asesoría genética al paciente, a la familia del paciente, como lo referí al inicio, es una enfermedad de origen genético. Por cada embarazo hay un 25% de probabilidad de que una persona de padres portadores de la condición, pues termine sufriendo la enfermedad. Por eso todos deben ir a genética, hay que explicarles esto bien a los papás, a los pacientes, a los hermanos, todo esto. Entonces, hace parte de lo que ustedes tienen que hacer, pacientes, familiares, es una valoración por genética. Entonces, yo quisiera concluir que ante un paciente con debilidad, con ataxia, ya les expliqué lo que era la ataxia como un trastorno motor, paciente que no tiene reflejos, que tiene signo de Babinski, que tiene una neuropatía sensitiva porque tiene síntomas, el estudio electrodiagnóstico no los confirmó. La primera posibilidad que hay que sospechar es una ataxia de Friedreich y hay que pedir el estudio de la frataxina. Resumimos refiriendo que el diagnóstico se hace con base en la historia que refiere el paciente, el examen físico minucioso, algunos exámenes, claro que sí, para descartar otras condiciones de salud que también producen ataxia, electromiografía y neuroconducción para evaluar la neuropatía sensitiva y que el diagnóstico final será con el estudio molecular. El manejo involucra varios niveles, desde rehabilitación, intervención desde el punto de vista físico, ocupacional, lenguaje, deglución, cuidados paliativos. Se requieren varios médicos especialistas y otros profesionales de la salud para el manejo de estos pacientes, genetistas, cardiólogos, ortopedistas, oftalmólogos, fisiatras, neurólogos, todos los que referí, algunos que se me pasan en el momento, pero es muy posible que se requiera varias valoraciones por especialistas diferentes. Y los pacientes que se diagnostican con esta condición hay que hacerle un monitoreo a nivel neurológico, funcional, musculoesquelético, cardíaco, endocrino, visual, auditivo, hormonal, de manera periódica. No dejen sus controles, vayan a ellos. Lo que se buscan con los controles es verificar si hay alguna alteración y si hay que captarla pronto y manejarla pronto. Muchas gracias. Este es mi correo electrónico. Si tienen que hacer alguna pregunta posteriormente, y este es el hospital donde trabajo, Hospital Universitario Nacional de Colombia, que es el hospital de la Universidad Nacional. Gracias. Doctora Sandra, muchísimas gracias por su intervención. Demasiado valiosa la información que nos entrega. Voy a realizar las preguntas que nos han dejado los participantes para que usted muy amablemente pueda resolvernos las inquietudes. Claro que sí. Muchísimas gracias. En ese sentido, la primera pregunta o consulta que tenemos es, ¿se recomienda entrenar fuerza? Sí, claro. El fortalecimiento hace parte del plan de manejo de rehabilitación, ¿vale? Lo que pasa es que el fortalecimiento no se hace a grandes cargas, no se hace con grandes resistencias, se hace una intensidad moderada. Lo ideal es que ese primer programa de fortalecimiento se haga en una institución de salud con profesionales, fisiatras, terapeutas que estén entrenados en fortalecer a pacientes con enfermedades como estas. Pero sí, se debe hacer fortalecimiento. Ahora, no salgan todos a un gimnasio a levantar pesas, a fortalecerse, porque no funciona así, ¿vale? Hay que ser muy precavidos y esto se hace con profesionales de la salud entrenados.
Perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿la parte cognitiva se ve afectada? Sí, en algunos pacientes la parte cognitiva también se ve afectada, por eso es probable que a algunos les haya que hacer pruebas neuropsicológicas, hacer también un plan de funciones de estimulación de las funciones mentales superiores a través de terapia ocupacional, a través de rehabilitación cognitiva. Pero la mayoría de los pacientes realmente lo descrito no, y por lo que yo he visto, no tienen realmente grandes problemas cognitivos. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Otra consulta que nos realizan es, ¿se puede presentar depresión? Sí, yo y creo que todos entendemos pues que no somos robots, somos personas y las personas tenemos emociones y cuando una persona o los familiares de esa persona evalúan y ven que hay una condición de salud que es discapacitante, donde hay unas alteraciones de coordinación, de marcha, donde hay cierto grado de dependencia, donde a veces hay dificultad para entender lo que la otra persona dice, pues es normal dentro del contexto que pues uno se produzca tristeza, que se deprima, porque tiene emociones. Malo sería que cosas como esa no pasaran porque uno dice, bueno, no es un humano. Entonces, sí, los pacientes con Friedreich pueden tener alteraciones emocionales y depresión y también tienen que verse y tienen que valorarse y tienen que entrar en su programa de salud mental, psicoterapia, psiquiatría, todo lo que requieran para tratar también esta condición que se presenta en cualquier enfermedad neurológica generativa y también el Friedreich. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Otra consulta que nos hacen es, ¿con cuál diagnóstico se puede confundir la ataxia? Bueno, este tipo de ataxia se puede confundir con otras ataxias. ¿Listo? Hay personas y por eso es que se deben realizar estudios de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, hay personas que tienen tumores en el cerebelo y se produce ataxia. Por eso hay que hacerles a todos pues, una resonancia cerebral. ¿Vale? También hay unas ataxias que se producen por déficit carenciales, otras ataxias también de origen genético, pero diferentes al Friedreich, como las ataxias espinocerebelosas. Entonces, hay varios diagnósticos diferentes. Entonces, es posible y no se pongan bravos familiares, pacientes, porque hay que hacerle varios estudios y a veces uno como médico les dice, mire, tenemos una ataxia y vamos a buscar qué es lo que está pasando, vamos a hacer una resonancia, vamos a hacer estos exámenes y esto para buscar cuál es la causa de la ataxia. ¿Listo? Como les digo, esta es una enfermedad rara. También hay... no es tan frecuente, o sea, no hay tampoco tanto conocimiento, entonces a veces se pueden dar otros diagnósticos de ataxia diferente al Friedreich y pues finalmente llegar a este diagnóstico. Perfecto, doctora, muchas gracias. Otra consulta que nos realizan es, si una persona tiene el diagnóstico, ¿habría que hacer exámenes a la familia completa? Bueno, en ese punto depende. Hay que valorar a la familia, verificar si tienen síntomas, evaluar primero sintomatología, examen físicos, hacerle la asesoría genética y con base en eso las personas decidirán si quieren hacerse el examen genético o no. Perfecto, doc, muchísimas gracias. Nos preguntan, ¿se presenta dolor articular? ¿Cómo se puede manejar? Bueno, las personas que tienen algún tipo de discapacidad motora, que tienen una afectación en la movilidad, tienden a hacer retracciones articulares. Entonces hacen retracciones en la rodilla, retracciones en los cuellos de pie. Ya vimos que se hace, pues se provoca también la escoliosis y eso puede producir, claro que sí, dolor por las retracciones, por la falta de movilidad, todo eso. Gracias, doc. Otra consulta que nos hacen es, el señor Carlos Senado, ¿cuál sería el examen fisioterapéutico de la ataraxia? Bueno, miren, la valoración que se hace de fisioterapia es individualizada, ¿vale? Va a depender de la condición inicial del paciente, pero desde fisioterapia se van a ver varias cositas, los arcos de movilidad, la fuerza, los patrones motores, la marcha, el equilibrio, todo eso usualmente hacen los fisioterapeutas para evaluar al paciente. Pero no todos está estandarizado y no todos
se les va a poder hacer lo mismo, porque si un paciente no camina, pues no le va a poder valorar marcha, se le va a valorar más control de tronco. Entonces, va a depender de cada paciente cómo se evaluará desde fisioterapia y cuáles van a ser las metas de rehabilitación. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Cada cuánto deben realizarse las visitas médicas de seguimiento? Eso depende, va a depender de las alteraciones que tenga un paciente. Por ejemplo, si un paciente pues no tiene escoliosis o la escoliosis es muy chiquita, de pronto un ortopedista lo verá una vez al año o cada 6 meses. Pero si de pronto la escoliosis está avanzando, es grandecita, de pronto tendrá que ver cada 3 meses. Es decir, eso va a depender de cada paciente. Si un paciente de cardiología está bien, los exámenes están bien, no tiene síntomas, todo salió bien, algunos lo verán una vez al año, pronto un niño o cada 6 meses, pero si hay una alteración y hay una cardiopatía y estamos en manejo con algunos medicamentos para la cardiopatía, lo verá cada 3 meses. Entonces eso también se va a individualizar dependiendo de la condición que tenga cada paciente. De acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Una pregunta que también tenemos es, ¿un adulto mayor puede tener este diagnóstico? Bueno, no, no. Digamos que la mayoría de los pacientes con ataxia de Friedreich inicia los síntomas realmente en inicio temprano, la mayoría en la adolescencia. Es decir, que alguien a los 70 años tenga una ataxia y eso sea compatible con una ataxia de Friedreich ya después de esa edad, no, es poco probable. Más bien se van a pensar otros tipos de ataxias para esos pacientes, porque hay otros, ¿no? Perfecto, doc, muchísimas gracias. Eh, pues creo que hasta este punto llegaron las consultas e inquietudes de nuestros participantes. Entonces, pues de esta manera hemos llegado hasta la final de nuestro webinar. Queremos agradecer profundamente a la doctora Sandra por habernos acompañado esta tarde y por brindarnos esta información tan importante para nuestros asistentes. Y también agradecemos a todos los participantes que se conectaron en la tarde de hoy. Queremos recordarles a todos que esta grabación queda colgada en nuestra página de Facebook para que puedan consultarla en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Nuevamente, muchas gracias a la Fundación y gracias a todas las personas que se conectaron. Cualquier pregunta adicional la puedes mandar a mi correo electrónico. Gracias. Feliz Perfecto, doctora. Muchísimas gracias.